Hola, hola, gracias por visitar el canal. Seguimos con la serie de vídeos donde vemos diferentes maneras de buscar, extraer y tratar datos de tablas de Excel. En el primer vídeo, os dejo el enlace aquí arriba y también en la descripción, vimos los filtros básicos. En el vídeo de hoy vamos a ir un poco más allá y vamos a ver los filtros avanzados. Los filtros avanzados nos permiten, además de infinidad de criterios de búsqueda, obtener los resultados del filtro en otra parte de la hoja, en otra hoja o incluso en otro libro. Antes de definir nuestro filtro avanzado, debemos preparar nuestro libro. Lo primero que necesitamos es una tabla, unos datos. Tenemos por aquí la misma tabla que utilizamos en el vídeo de filtros básicos. Recordad que somos propietarios de una empresa multinacional, tenemos sedes esparcidas por diferentes países del mundo, tenemos una columna con los países, otra con los continentes, otra con la fecha de apertura de esas sedes y otra con los ingresos mensuales que tiene cada sede. Por otro lado, vamos a necesitar en otra parte de la hoja definir una tabla igual con los mismos encabezados, mismas columnas, para que nos muestre aquí los resultados del filtro. Y en otra parte de la hoja vamos a necesitar otra tabla con las mismas columnas para definir nuestros criterios de búsqueda. Vamos a crear nuestro primer filtro. Utilizando nuestra tabla de ejemplo, vamos a filtrar las sedes que son del continente Europa. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro criterio. Nos vamos a la tabla de criterios y debajo de continente escribimos Europa. Es importante escribirlo tal cual está en la tabla de datos. Si tiene acentos con acentos, si tiene mayúsculas con mayúsculas, todo igual. Vamos a crear nuestro filtro. Nos venimos a la cinta de opciones, pestaña Datos, y en la ficha de Ordenar y Filtrar clicamos sobre Avanzadas. Nos sale un mensaje diciendo que no ha podido detectar en qué parte de la hoja están los datos. No pasa nada, aceptamos y empezamos con el filtro. Lo primero es decirle que queremos copiar a otro lugar, porque vamos a extraer los datos del filtro y los vamos a ver en otra parte de la hoja. En el campo rango de la lista tenemos que indicarle cuál es nuestra tabla, dónde están nuestros datos. En este caso, seleccionamos con el ratón, están aquí de la celda A1 a la celda D9. En el campo rango de criterios tenemos que indicarle dónde están nuestros criterios de búsqueda. En este caso están aquí. Seleccionamos nuestra tabla de criterios y en el campo copiar a tenemos que decirle dónde queremos que nos muestre los resultados. En este caso los queremos en nuestra tabla de resultados filtrados. Seleccionamos la tabla y aceptamos. Y aquí tenemos nuestras sedes de Europa, la de Francia y la de Italia. Vamos con otro ejemplo. Si queremos indicar dos criterios de búsqueda y que se tengan que cumplir los dos, lo que haremos es en nuestra tabla de criterios colocar en la misma fila los dos criterios. Por ejemplo, vamos a filtrar las sedes que sean de Europa y que tengan más de 3.000 en ingresos mensuales. En continente colocamos Europa y en ingresos mensuales le indicamos mayor que 3.000. Vamos a aplicar el filtro, volvemos a datos, avanzadas, copiar a otro lugar, rango de lista es el mismo, los datos son los mismos, rango de criterios también son los mismos y copiar a también es en el mismo sitio. Aceptamos y ahora solo nos aparece la sede de Italia, que es la única que tiene más de 3.000 en ingresos. Por cierto, si alguien necesita un filtro concreto de una hoja que ya tenga, que lo pide en los comentarios del vídeo y encantado se lo hacemos. Seguimos. Vamos a indicar ahora dos criterios de búsqueda y que nos aparezcan los resultados que cumplan cualquiera de los dos criterios. En el ejemplo anterior hemos visto que se debían cumplir los dos criterios. Vamos ahora con un ejemplo donde se tenga que cumplir uno de los dos. Vamos a decirle que nos filtre las sedes que sean o bien de Europa o bien de Asia. Borramos lo que tenemos en ingresos mensuales y ahora, para decirle que nos filtre por un criterio o por otro criterio, debemos colocar los criterios en filas diferentes. En este caso, debajo de Europa, colocaríamos Asia. De esta forma el filtro nos tiene que devolver las dos sedes de Europa y las dos sedes de Asia. Vamos a verlo. Copiar a otro lugar, rango de lista el mismo, rango de criterios debemos ampliarlo porque hemos puesto una fila más. Copiar a en el mismo sitio.
Aceptamos y aquí tenemos las dos sedes de Europa y las dos sedes de Asia. Bien, ya podéis imaginar cómo debemos hacer para combinar los dos ejemplos anteriores. Vamos con otro ejemplo. Vamos a filtrar las sedes que sean de Europa con más de 3.000 en ingresos mensuales o sean de Asia con más de 10.000 en ingresos mensuales. Para que se cumplan dos criterios a la vez, debemos colocarlos en la misma fila. Hemos dicho Europa con más de 3.000 de ingresos mensuales y hemos dicho Asia con más de 10.000 en ingresos mensuales. Este filtro nos tiene que devolver las sedes de Europa con más de 3.000, que en este caso es solamente Italia, y las sedes de Asia con más de 10.000, en este caso solamente Japón. Vamos a comprobarlo. Avanzadas, copiar otro lugar, rango de lista, los datos son los mismos, rango de criterios, también en este caso son los mismos, copiar a, también son los mismos, aceptamos y aquí está la sede de Italia que tiene más de 3.000 de ingresos y la sede de Japón que tiene más de 10.000 de ingresos. Bien, pues a partir de aquí podemos definir cualquier criterio. Ya hemos visto cómo hacer para que los criterios se tengan que cumplir todos poniéndolos en la misma fila o cualquiera de los criterios que indiquemos poniéndolos en filas diferentes. Y ahora que ya sabemos cómo definir un filtro avanzado, podéis pensar que según la definición del filtro, para cambiar de un filtro a otro, tenemos que hacer mucho trabajo. Indicar los criterios, configurar el filtro, ejecutarlo. ¿Hay alguna manera que podamos hacerlo más rápido? ¿Que podamos grabarlo y luego ejecutarlo con un clic o con una combinación de teclas? Por supuesto que sí, claro que podemos. Vamos a crear una macro con uno de nuestros filtros y la vamos a ejecutar rápidamente. ¿Qué es una macro? Por si alguno no lo sabe. Una macro es una grabación de una o varias acciones que podemos ejecutar donde y cuando queramos para que esas acciones que hemos definido se ejecuten automáticamente. Por ejemplo, yo puedo crear una macro que lo que hace es venir a la celda L9 y escribir hola, ¿qué tal? De tal forma que cuando yo quiera ir a la celda L9 y escribir hola, ¿qué tal? Solo tengo que ejecutar la macro, en lugar de venir manualmente a la celda L9 y escribir hola, ¿qué tal? Vamos a verlo con un ejemplo que va a quedar mucho más claro y más fácil. Vamos a crear una macro que nos va a hacer un filtro con las sedes de Asia. Para empezar, vamos a borrar lo que tenemos en nuestra tabla de criterios. Y ahora vamos a crear nuestra macro. Para crear la macro debemos venir a la pestaña Vista y en la sección Macros pulsamos en Grabar macro. Le ponemos un nombre, filtro, sedes, Asia. Es interesante en descripción poner descripciones detalladas por si tenemos varias macros, poder saber qué hace cada una. En este caso podemos poner ejecuta un filtro avanzado que devuelve las sedes de Asia. También podemos asignarle una combinación de teclas para ejecutarla. Luego lo vemos. Vamos a asignarle, por ejemplo, control más R. Aceptamos y ahora tenemos que hacer todos los pasos del filtro. Todos los pasos, ¿eh? El primer paso sería aplicar nuestro criterio. Clic debajo de continente, escribimos la palabra Asia. Aceptamos. Vamos a aplicar el filtro, pestaña Datos, botón Avanzadas, seleccionamos copiar a otro lugar, en rango de la lista, donde tenemos que decir dónde están nuestros datos, tenemos que volver a seleccionar. Es importante volver a seleccionar porque si cerramos el libro y lo volvemos a abrir, puede que este campo nos aparezca vacío. Lo mismo en rango de criterios, volvemos a seleccionar el rango de criterios y lo mismo en copiar a, volvemos a seleccionar donde queremos que nos aparezcan los resultados del filtro. Pulsamos aceptar y nos ha ejecutado el filtro. Vamos a parar nuestra macro, vista, macros, detener grabación y si ahora borramos los resultados, borramos los criterios, ahora para volver a ejecutar el filtro solo tenemos que ejecutar la macro. Si recordáis, le hemos asignado las teclas control R.
Así que si pulsamos Control R, nos ejecuta el filtro. Bien, vamos a hacerlo todavía más interesante. Ejecutar la macro está muy bien, Control R. Pero ¿y si me olvido? Tengo que volver a macros, ver qué le había asignado. Vamos a hacerlo todavía más sencillo. Vamos a crear un botón dentro de nuestra hoja de cálculo para que al pulsar ese botón nos ejecute el filtro. Para crear el botón debemos ir a la cinta de opciones a la pestaña Programador. Si os pasa como a mí ahora que no tengo pestaña Programador, es tan sencillo como veremos a las opciones de Excel, menú Archivo, Opciones, y en la pestaña Personalizar cinta de opciones vemos que aquí nos aparecen las pestañas que se están mostrando. Si bajamos tenemos aquí la pestaña Programador, si la activamos y aceptamos ya tenemos aquí la pestaña Programador. Si nos vamos a insertar, pulsamos en el botón y debajo de controles de formulario el primero es botón, control de formulario. Pulsamos y aquí tenemos que dibujar, entre comillas, nuestro botón. Lo vamos a situar aquí mismo. Y automáticamente nos pregunta qué macro queremos asignarle al botón. En este caso queremos asignar nuestra macro de filtros sedes Asia. Aceptamos. Ahora podemos cambiar el nombre al botón. Vamos a ponerle, por ejemplo, filtrar sedes de Asia. Podemos cambiar el tamaño, hacerlo más grande, más pequeño, como queramos. Y si ahora borramos los resultados, borramos los criterios y pulsamos sobre el botón, automáticamente nos ejecuta nuestra macro, que a su vez nos ejecuta nuestro filtro. Por cierto, como hemos creado macros, a la hora de guardar el libro, vamos a tener que guardarlo con formato de Excel con macros. Cuando vayamos a guardarlo, en tipo tenemos que decirle libro de Excel habilitado para macros. Si no lo hacemos así, nos va a guardar el libro, pero no nos va a guardar las macros. Si el vídeo os ha parecido interesante, por favor darle al botón de me gusta y darle al botón de suscribiros, que os cuesta 2 clics, 2 segundos y a nosotros nos ayuda muchísimo. Bien, hemos visto cositas, hemos visto cómo crear filtros avanzados, cómo grabarlos en macros y cómo asignarles botones para ejecutarlos automáticamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda sobre lo que hemos visto o sobre cualquier otra función de Excel o de otro programa, nos lo dejáis en los comentarios y encantados os intentaremos ayudar. Estad atentos al canal porque seguiremos subiendo vídeos de esta serie de buscar datos en Excel. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto, chao chao.